Miremos en la carta del apóstol Pablo a Gálatas. Pero antes de ello quiero invitarlos a que nos coloquemos de pie y oremos a Dios. Y podamos decirle: Señor, queremos que hoy tu palabra, Dios, llegue a nuestro corazón. Que no sea palabra de hombre, sino que seas tú, Señor, enseñándonos, exhortándonos, animándonos, que haga lo que tu palabra quiere que haga en nosotros. Yo te pido que cierres tus ojos. Cierres tus ojos, vamos a orar al Señor. Padre Dios, te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te doy gracias a ti, Señor, por tu presencia en este lugar, Dios. Gracias, amado Padre Celestial, por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, porque ha sido, Señor, tu propósito, Padre, que hoy podamos estar delante de ti, Señor, mientras muchos hoy han decidido hacer otras cosas, Señor. Tú hoy has permitido que podamos reunirnos en torno a ti, Señor. Padre, gracias por un nuevo día, Dios. Gracias, Señor, porque esta mañana, Dios, cuando abrimos nuestros ojos, Señor, nos dimos cuenta que hoy tú nos das una nueva oportunidad de vida, Dios. ¿Cuántos hoy, Señor, ya no pudieron ver este nuevo día, Dios? Y gracias te damos a ti, oh Dios Todopoderoso. Porque nos levantamos y nos dimos cuenta que tenemos una cama, Señor, un colchón duro, blando, Padre, pero tenemos un lugar, Señor, y pudimos descansar, Señor. Hay muchos, Señor, que tuvieron que vivir, Señor, esta noche, Señor, bajo la penumbra. Sí, Señor. Y gracias, Señor, porque muchos de nosotros, Señor, hemos tomado el alimento, Padre, hoy. Y anoche, Señor, nos acostamos, Señor, de pronto con nuestro estomaguito lleno, Señor, nos levantamos de igual manera, Dios. Cuando hay muchos, Señor, que llevan días sin probar alimento, porque no tienen, porque no pueden, Señor. Pero tú has sido misericordioso con nosotros, Dios. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por esta tu casa de oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo, Señor, este ministerio en este lugar, Señor. Bendigo, Dios, la Iglesia Cristiana Buscadores de tu presencia, la vida del pastor Naudí, la vida del pastor Lúder, la vida de la pastora Nadine, Señor, Padre de la gloria. Yo te doy gracias por ellos, por sus hijos, Señor. Yo bendigo cada hogar, cada familia que está aquí representada, Señor. Padre, yo te pido, Dios, que en esta hora que vamos a leer tu santa palabra, Señor, tú hables, Señor, a nuestra vida, Dios. Que no sea palabra de hombre, Señor, sino que sea palabra tuya, Dios. Que podamos ser renovados en ti, Señor. Que nuestra fe sea fortalecida, Dios. Que no nos dejemos engañar por las artimañas del mundo, Dios. Por lo que aún, Señor, en nuestra nación se mueve. Señor, hace 8, 15 días venimos orando y seguimos orando para que tu misericordia sea extendida sobre nuestra nación, sobre Colombia, Padre. Perdona, Señor, todo pecado de idolatría de esta nación, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en nuestro corazón solamente haya lugar para ti, Espíritu Santo de Dios. Para ti, Señor Jesucristo. Tú que eres nuestro Señor y único y soberano Salvador. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que estamos confiados en ti, que estamos seguros en ti y que queremos seguir caminando de tu mano. Por eso te damos a ti la gloria, la honra y el honor. Recibe la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, y a su nombre gloria, gloria y gloria. Démosle un aplauso al Señor. Tome asiento, mi hermano. Tome asiento, mi hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Única carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4. Amén. Versículo 4. Señor, leo tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Hasta las 3 está bien?
Amén, gloria a Dios. Dice el Señor. Amén, ¿ya estamos todos? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Mira qué interesante esta palabra, mis hermanos. Dios nos está hablando de algo que es muy importante en la vida del cristiano. Amén. Y es que somos hijos de Dios. Amén. 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 Y hay que aclararlo, hay que diferenciarlo, porque es que afuera todo el mundo de una manera fácil dice, no, pero es que todos somos hijos de Dios. ¿Será que sí? ¿Será que todos somos hijos de Dios? No. Creación de Dios somos todos. Pero la palabra de Dios me habla de que hay unos que son hijos. Y la palabra del Señor me habla de que fuimos la adopción, recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, dice que Dios envió a vuestro corazón al Espíritu de su Hijo. Amén. Amén. Y esta va a ser la introducción para algo de lo que quiero que hablemos hoy, que tiene que ver con las facetas de la vida del cristiano. Usted dirá, ¿cómo así? Entonces, para que lo entendamos, yo traje estas monedas, pero no porque vaya a repartir monedas, sino porque quiero. ¿Cuál moneditas? Están tan viejitas todas, pero bueno. Aquí tenemos una monedita más clarita. Mi hermano, cuando yo veo una moneda, veo dos caras, ¿cierto? Dos caras. Son dos caras, pero sigue siendo una moneda. Amén. 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 Y nuestra vida como cristianos debemos ver, vamos a tener que mirarla desde este punto de vista. Cada cara representa algo importante en nuestra vida. Y la primera cara podemos decir que es la cara objetiva de cada uno de nosotros. Objetiva. Y la segunda cara, vamos a hablar de la parte subjetiva. Ustedes dirán, ¿y qué es eso? Y es que hay una parte que depende de nosotros. ¿Amén? Hay una parte que depende de nosotros. Y hay otra parte que depende de Dios. Amén. Amén. Como cristianos, hay una parte que la decido yo. La palabra de Dios nos habla de que Dios nos dio libre albedrío. O sea que Dios nos permite tomar decisiones. Dios nos permite pensar, Dios nos permite analizar y Dios nos permite decidir. Eso se llama libre albedrío. Sería terrible que no pudiéramos pensar, que no pudiéramos analizar y que no pudiéramos decidir. El único que no, la única criatura que no tiene ese privilegio es un animalito, que él no puede decidir, será medio, que tú le defines lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado esa potestad. Ahora, cuando hablamos de la otra parte, que es esa parte subjetiva, que es lo que Dios puede hacer en nosotros, es la que corresponde a esa otra cara. Yo, de una parte de mi vida depende de mí, y la otra parte depende de lo que Dios va a hacer en mi vida. Por eso Dios estableció promesas, por eso Dios estableció infinidad de promesas a través de su palabra, para que podamos
recibirlas, para que podamos experimentarlas, para que sean esas promesas y esos propósitos y esos principios de Dios los que ayuden a moldear la vida que le agrada a Dios. Amén. Y el apóstol Pablo en este pasaje está diciendo que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando vino el momento que Dios había establecido para la humanidad, dice que cuando vino ese tiempo, Él envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, cuando la palabra de Dios dice nacido bajo la ley, era porque correspondía a ese tiempo en que la humanidad estaba viviendo. Cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios está dividida en tiempos de Dios, lo que denominamos dispensaciones, o sea, son tiempos de Dios que Él manejó en su relación con el hombre. Entonces, si hablamos del primer tiempo de Dios, hablamos de la creación y hablamos de ese tiempo de inocencia, donde había inocencia en su primera creación, ¿verdad? Después hablamos de otro tiempo que es el de la conciencia, cuando ya el hombre pecó y entonces tuvo conciencia de lo que era el bien y el mal. Y después empezamos a hablar de tiempos hasta que llegamos al tiempo de la ley, donde la comunión con Dios era dada a través de los preceptos, de los mandamientos y de lo que el hombre tenía que hacer. Pero la palabra de Dios nos empieza a enseñar a través del Antiguo Testamento que el hombre no era capaz de cumplir esa ley. Amén. Que el hombre no era capaz de cumplir la ley, porque eran 600 y pico de cosas que con una que tú fallaras ya no cumplías. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que se llegó ese tiempo y dice la palabra de que Él envió a su Hijo bajo la ley para que la cumpliese y para que a través del cumplimiento de este varón perfecto nosotros pudiésemos entrar a una nueva dispensación, a un nuevo tiempo que se denomina la gracia de Dios. Amén. Estamos entendiendo qué es la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo que Dios nos dio que nosotros no merecíamos. O sea que por nuestra capacidad, por nuestra condición, no podíamos recibirlo. Pero que a Dios le plació traerte un regalo. ¿Cómo es tu nombre? A Daniel Dios le trajo un regalo. Y él no merecía ese regalo, pero él se lo quiso dar, como a cada uno de nosotros. Ese regalo se llama gracia. Amén. Y esa gracia significa que a través de su Hijo la humanidad recibía un regalo nuevo, una oportunidad nueva, que ya no tenía que cumplir una serie de preceptos, como lo decía la letra, sino que tenía simplemente que entender y recibir ese regalo. Y ese regalo se llama Jesucristo. Eso no quiere decir que lo que Dios había dado a través de los mandamientos y a través de las enseñanzas y sus ordenanzas lo íbamos a dejar a un lado, no, sino que es a través de Cristo Jesús que íbamos a poder cumplir y vivir como Dios quiere. Amén. Y sigue diciendo el apóstol Pablo que entonces en ese proceso dice a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Y eso sí que es bien importante. Amén. Porque si estamos hablando de un padre, de toda la humanidad, de toda la creación es Dios, también estamos hablando de una creación a la cual Dios llamó a ser sus hijos. Pero que ser hijo tenía una condición y que esa condición estaba referida a aceptar lo que Cristo Jesús había hecho por nosotros. Ese es el regalo. El regalo no es solamente recibirlo, sino yo aceptar ese regalo. ¿A cuánto les ha pasado que a veces le dan un regalo y no le da tanta importancia y por ahí lo guarda? Claro, pues eso es raro. Quiere destapar su regalito. Pero a eso es lo que se refiere la palabra de Dios cuando nos habla de esa adopción, de tomar ese regalo
y de no solamente tomar, abrirlo, sino empezar a experimentarlo. Y ahí es donde yo quiero hacer una pregunta, y es: ¿cuántos nos sentimos hijos de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos hijos de Dios? Porque es que hay veces no nos sentimos hijos de Dios. O sea, seguimos igual. Conocemos a Dios, vemos las promesas de Dios, pero no nos sentimos hijos de Dios. Y para recibir las promesas y las bendiciones de Dios hay que sentirnos hijos. ¿Cuántos somos padres? La mayoría de los que estamos aquí. ¿Y cuántos lo van a hacer? También otros más. Y uno quiere darle a sus hijos lo mejor. Y uno se esfuerza. Y uno se quita el pan de la boca porque ellos lo reciban. Imagínense que así es Dios para con nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando tú te sientes verdaderamente hijo de Dios. Amén. Porque es que cuando no, tú sigues siendo un extraño para Dios. ¿Sí? Y de pronto Dios no te va a mirar con esa misma extrañez. Pero pues Dios espera que tú te sientas hijo de Él. Amén. Que tú hables con ese Padre, ¿verdad? Y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y vea qué interesante lo que Pablo está aclarando. En ese momento le hablaba a la iglesia de Galicia, a los Gálatas, de la importancia de entender de la adopción de Dios, de la manera como Dios nos estaba haciendo hijos, pero de la manera como a través de ser hijos significa entrar a ser parte, a ser heredero de lo que Dios tiene, ¿cierto? Amén. Porque ¿quién es heredero? El hijo, ¿cierto? Amén. Primera línea de herencia, el hijo. No es el sobrino y por allá el primo, sino es el hijo, ¿verdad? Y Pablo está diciendo: si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Y si Cristo es hijo y nosotros somos hijos, estamos participando de lo que Dios estableció para Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que en Cristo Jesús fueron hechas todas las cosas por Él y para Él. Amén. Y en esa faceta, como cristianos, necesitamos entender que yo te necesito como cristiano, como hombre de Dios, tomar la decisión de encontrarme con Dios dentro de mí, establecer mi posición que tengo como hijo. Amén. Yo tengo que sentirme hijo de Dios. Yo tengo que sentirme hijo de Dios. Lo segundo, si depende de Dios, ¿será que Dios va a cambiar? La palabra de Dios dice que Él no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. No es que el Dios anterior es diferente al Dios de la actualidad, no, es el mismo. Es el mismo. O sea, dentro de esa faceta, Dios no va a cambiar. Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios tiene una herencia para sus hijos. Pero lo más importante es que muchas veces volvemos todos signo, pesos, y cuando entonces estamos hablando de bendición de Dios, solamente estamos pensando en lo monetario. Y si tú miras, Dios quiere bendecirnos en cada área de nuestra vida. Amén. Amén. Dios quiere bendecirnos y quiere que nuestras familias sean familias fuertes, sean familias unidas. Amén. Hoy en día el mundo nos está ofreciendo todo tipo de desunidad. Por ejemplo, aquí la señorita está ocupada en el celular. Entonces muchas veces en la casa ya ni comemos juntos. En la antigüedad, el sitio de reunión de las familias, y todos nos acordamos cuando íbamos a visitar a la abuela, era la cocina, y las cocinas eran más grandes que las salas, porque era el sitio de encuentro.
¿sí? Ya en las casas ya casi no vemos ni comedores porque está la comida, todo el mundo coge con su plato y se va para la alcoba, a la televisión. No podemos permitir eso, porque Dios nos está llamando a la unidad y la unidad empieza en nuestra casa. El principio de compartir, el principio de estar juntos. Ahora uno ve usualmente, le mandan a uno por el celular donde ve unos fotos y se van entonces a comer y todos, cada uno es en el celular, ¿no? Entonces ya no hay momentos, ya no hay espacios para hablar, ya no hay espacios para compartir. Y es Dios donde nos quiere fortalecer. Parte de la bendición es que tengamos hogares sanos. Amén. Parte de la bendición es que tengamos sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Parte de la bendición es que Dios nos regala nuevas amistades, personas que nos edifican. Es parte de la bendición. Sí, también parte de la bendición es que estemos bien, que no tengamos, que no estemos alcanzados, que no estemos en deudas, ¿cierto? Parte de la bendición también es eso. O sea, es todo lo que Dios ha preparado para nosotros como herederos de Dios por medio de Jesucristo. Pero ojo, hay tres cosas bien importantes que como hijo Dios nos da en esa faceta de lo que Dios nos entrega. Y vamos a mirar esas tres cosas. Y yo quiero invitarlos a que vayamos al libro de los Romanos, carta a los Romanos, en el capítulo 8. Y ustedes me van a decir cuál será ese derecho del que habla la palabra de Dios aquí, mis hermanos. ¿Amén? Yo voy a leerles y ustedes me van a ayudar a encontrar cuál es ese derecho que Dios nos está dando. Y dice el capítulo 8, versículos 9 y 10. Mira lo que dice. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. ¿Cuál derecho tenemos? ¿Cuál derecho tenemos ahí? ¿Cuál derecho tenemos? Amén. ¿Cuál? El de la vida. El de la vida, sí, el de la vida, pero un poquitico más clarito. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad. Si Cristo está en vosotros, ahí es donde está el primer derecho. El primer derecho que tenemos es que Dios vive en nosotros. Amén. Cristo está en nosotros. Amén. O sea, la presencia de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. El Hijo de Dios, lo primero que tiene es la presencia de Dios en su vida. Amén. Amén. La presencia de Dios está en nuestra vida. Y hay veces dudamos, ¿sabe por qué? Porque como sabemos o nos imaginamos a Dios como algo inimaginable, creemos que eso inimaginable es tan grande que no puede estar acá. Pero la palabra de Dios dice que Él vino a habitar en medio de nosotros. O sea, Dios está en mí. Primer derecho que tengo como hijo dentro de esa faceta como cristiano es que Dios vive en mí. Amén. Amén. Yo tengo que tener la seguridad de que Dios sale conmigo. Por eso yo tengo que tener cuidado de cómo actúo, de cómo hablo, porque es que Dios está presente cada vez que usted dice algo, cada vez que pensamos algo. Por eso es que necesitamos decirle, Señor, toma el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, porque aún somos carne, aún nos da rabia, ira. ¿Dónde están los que no les da rabia todavía? A los que no les da mal genio. Seguimos siendo humanos, pero necesitamos de que Dios habite para que Él nos ayude. Primer derecho, Dios vive en nosotros. Segundo derecho, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5.
está lo último, hijo. No en Juan, sino las cartas son allá lo último. No en el Evangelio, sino más adelantico. Ahí también la estoy buscando. Ya llegué. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. Bueno, mira lo que la palabra de Dios dice, el versículo 11 dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros, para que a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, y para que sepáis que tenéis vida eterna. Segundo derecho como hijo. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Pregunta: si alguno de los que estamos aquí desafortunadamente hoy muriésemos, ¿qué pasa con nosotros? Porque es que nos tenemos que preguntar en qué estamos. Hermano, ¿cómo es tu nombre? Carlos, hermano Carlos. Hermano Carlos, si tú hoy murieses, ¿qué crees que va a pasar contigo? Dormiría. El hombre le da harto sueño. Dormiría, pero Y resucitaría cuando él viniera por mí. Estaría muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos preguntando por acá, mi hermana. ¿Cómo es tu nombre? Si hoy murieses, Si hoy muriese, no estaré preparada para recibir la muerte en este momento. no, nunca estaremos preparados, pero sí. Pero todo, Si eso ocurriera, si eso estuviera, no sé, ¿qué ¿estás pasa? segura de tu salvación? Sí. Todavía falta para... Pero hoy vamos a estar seguros de nuestra salvación. Amén. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que yo como hijo tengo el derecho ¿a qué? A la vida eterna. Amén. Gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que aprender y estar seguros. Porque yo tengo que estar seguro que el Señor está conmigo. Amén. Los que no están seguros que el Señor está con él, cualquier viento de doctrina corre. Se dice, es un chisme, que muchos cristianos que van a las iglesias cristianas, por allá los vieron en el Parque Simón Bolívar. Y entonces, eso significa que no hay seguridad en lo que creemos. Amén. Yo tengo que estar seguro que tengo derecho a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque yo recibí a Jesucristo. ¿Cuántos recibieron a Jesucristo? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Amén. Yo soy un hijo de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice que ese es el testimonio, que el que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, pero que el que no lo tiene, no tiene vida eterna. Y si yo tengo al Hijo de Dios, tengo vida eterna. Y entonces si a mí me preguntan, si usted muriese hoy, ¿qué pasaría con usted? Me voy para la eternidad con Cristo Jesús. ¿Que cómo? Que si allá lo paran, allá a mitad de camino le dicen, bueno, ¿y por qué usted puede, hermana o hermano? Y nos preguntan, bueno, ¿y usted por qué tengo que dejarlo entrar aquí al cielo? ¿Usted qué va a responder? Porque soy hijo de Dios. Porque soy hijo de Dios, Daniel, vea. Porque yo soy un hijo de Dios. Ah, usted es un hijo de Dios. ¿Y cómo sabe? ¿Tiene cédula donde diga que usted es hijo de Dios? No. Yo confesé a Jesucristo como lo recibí como mi Señor y Salvador. Esa es la condición. Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo recibieres en tu corazón, serás salvo. Amén. ¿Por qué qué? Porque con el qué? Corazón, ¿qué?
para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso confesamos con la boca. Por eso cuando nos llaman a recibir a Cristo Jesús, hacemos una oración de confesión, ¿cierto? Porque confesamos vida eterna. Y como hijos, como lo dijo Daniel, tenemos derecho a la vida eterna, ¿cierto, hermana Berta? Entonces sí sabemos, ¿no? Nada de dudar. Somos hijos de Dios. Amén. Y tenemos el derecho a la vida eterna. Pero también tenemos el derecho a otras cosas. Efesios capítulo 1. Amén. El libro de los Efesios en el capítulo 1 me dice lo siguiente. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué derecho tenemos ahí? Dice, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según ¿qué? Amén. 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 Según las riquezas de su gracia. Dice que tenemos ¿qué? Perdón de pecado. Gloria a Dios. Ese es un derecho que Dios nos dio. Que nuestros pecados son perdonados. ¿Sabe por qué es importante entender que tenemos ese derecho? Porque es que la gente no avanza muchas veces porque no se siente perdonada por Dios. O la gente hay veces se estanca porque cree que cometió un pecado y que ya con ese pecado se condenó, cuando la palabra de Dios nos habla que yo tengo el derecho al perdón de pecados. Amén. La primera carta del apóstol Juan capítulo 1 versículo 9 por allá dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Amén. El Señor lo está diciendo, su palabra lo está diciendo. ¿Qué tengo que hacer? Confesar el pecado. ¿Cuándo no tengo ese derecho? Cuando no lo confieso. Pero si lo confieso, dice el Señor que Él me perdona, que Él perdona mi pecado. Y muchas veces la gente anda por la calle angustiada porque no puede perdonarse primeramente a sí misma. Hay gente que dice, no, yo ya no cambio. Yo no creo que Dios me pueda perdonar. Y hay gente que anda frustrada, autocondenada. Cuando la gracia de Dios es un regalo que Él nos entregó sin merecerlo, porque es que no merecíamos que Dios nos perdonara el pecado. No merecíamos tener esos derechos ante los ojos de Dios y de una manera justa, no lo merecíamos. El lugar que ocupó el Señor Jesucristo es el lugar que nos correspondía a nosotros, la cruz. Pero la palabra de Dios dice que Él se hizo pecado por nosotros. Amén. Que Él llevó los pecados de la humanidad y que por su llaga fuimos sanados. Hasta la enfermedad la llevó el Señor. Amén. Sí. Y hay veces creemos que la enfermedad es castigo de Dios. La enfermedad es producto o es el resultado del pecado. ¿Sí? Y de la falta de perdón. Se ha demostrado científicamente que las personas cuando mueren, por eso hay personas que cuando están en sus últimos días buscan a los seres queridos como para ponerse en paz. Las personas que muchas veces mueren, que no se han autoperdonado, que no han experimentado el perdón, sus facciones no son las mejores. Hay enfermedades que se han relacionado terminales con la falta de perdón. Cuando Dios ya nos perdonó. Amén. Diferente es que seamos cristianos, que hay veces pecamos, porque no somos perfectos. ¿Cierto? Pero la palabra de Dios dice que si yo
confieso mi pecado, Él me perdona, ¿sí? Y me limpia de toda maldad. Y esas son las promesas que Dios nos da en nuestra vida cristiana. O sea, podemos seguir viviendo, podemos tener una comunión con Dios, podemos desarrollar una verdadera vida cristiana sin afectarnos, porque debemos ser conscientes de que somos débiles, de que somos carne, que necesitamos luchar cada día más, que necesitamos santificarnos. Es que los cristianos somos personas que estamos en construcción. Nadie está terminado. Hay unos que apenas están en cimientos, otros por allá en obra negra. Apenas el Señor está ahí trabajando con nosotros. Entonces, ¿qué nos afanamos? Porque hay veces entramos en esa religiosidad que nos metemos en una iglesia y andamos como, empezamos a ver pecado por todo lado y a todos. Y ese hermano está enfermo, ¿será que está en pecado? No, no es así. Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Esa es la parte de la moneda, esa moneda que saqué, en la que Dios está trabajando. La otra parte es en la que yo también debo estar trabajando. Amén. Porque no es la iglesia la que me transforma. Es Jesucristo, su presencia en mi vida, pero es la decisión que yo tomo. Amén. Es quien yo quiero ser. Amén. Es quien yo quiero ser. Y Colosenses 1:14 me habla de lo mismo. Dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de la humanidad fue a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios enseña que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y en el Antiguo Testamento, ustedes están estudiando con sus pastores, se van a dar cuenta porque la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla de sacrificios y nos habla del sumo sacerdote, y iba y presentaba el sacrificio y derramaba la sangre sobre el altar, porque Dios pedía sacrificios para tapar, ojo, para cubrir el pecado de su pueblo durante ese año, y cada año volvía y hacía lo mismo. Pero cuando Jesucristo vino, fue el último. Evangelio de Juan, dice la palabra de Dios, que Juan vio venir al Señor y a Jesucristo, y ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios, amén, quita el pecado del mundo. Y eso sí lo enseñan en otro lado, pero no lo entienden. Porque sí, Jesucristo venía a ser el último Cordero, amén, el último sacrificio. La diferencia era que era perfecto ese sacrificio, porque era el Hijo de Dios, el cual había venido a cumplir la ley, en el quien no se halló pecado. Por eso era el único sacrificio que iba a tener validez para la humanidad. Amén. Y eso es lo que hace 2000 y punta de años. Dios quiere que la humanidad entienda. Amén. Que en Cristo Jesús somos salvos. Que en Cristo Jesús somos perdonados. Y que en Cristo Jesús somos hijos de Dios, herederos y coherederos de la gracia de Dios. Amén. Y que en Él tenemos vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios nos ofrece es vida eterna. Amén. ¿Y sabe qué es vida eterna? Es por toda la eternidad. Porque a veces nos afanamos. ¿Cuántos años vamos a durar? ¿Qué vamos a hacer en esta tierra? Esto es un tricito. Esto es un tricito. Lo más importante es la vida eterna. Amén. Como la palabra lo dice, eterna. Aquí estamos de paso. Lo que viene es lo verdadero, porque es por toda la eternidad. Amén. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios? Amén. Pensemos que tenemos algo especial de parte de Dios. Que usted con orgullo se sienta un hijo de Dios. No que se vuelva orgulloso ahora, no, hermano. Que sea orgulloso de que es hijo de Dios, pero no se vuelva orgulloso. Tenemos el orgullo de ser hijos de Dios. Amén. Que tenemos el perdón. O sea, no importan nuestras fallas, tenemos al Señor. Abogado, dice la palabra, usted es un abogado. Amén. Y tercero, que nos espera la vida eterna.
porque es que a eso es que le estamos apuntando. Si usted no piensa en su vida eterna, sí, nadie está preparado, no, ninguno estamos pensando que ya vamos a partir. Créame, Berta, que yo estoy de acuerdo con usted, pero que necesitamos estar seguros que si partimos, partimos con el Señor a la vida. Póngase de pie, mis hermanos, vamos a orar. Y si hay alguien aquí que no esté seguro de su vida eterna, va a orarle al Señor y vamos a pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios da las promesas y nosotros dudamos de ellas, estamos dudando de Dios. Y a Dios no le agrada. Dios quiere que nuestro sí sea así, así como lo es Él para con nosotros. Amén. Él no cambia todos los días, Él no se levanta y dice, uy, ¿ahora qué voy a hacer con la humanidad? No, ya estableció todo y Él ya no va a cambiar. Y así nos toca empezar a vivir seguros cada día de que tenemos un Dios que nos da la plena seguridad de lo que tenemos y de los derechos que tenemos y de lo que Él ha planeado para nosotros. Cierre sus ojos.